Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series power tool accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save. In the time it takes us to say, we're using Folgers instant coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. ¿Alguna vez te has sentido insuficiente, débil o simplemente incapaz de hacer lo que sientes que Dios espera de ti? Has mirado tus circunstancias, tu pasado o tus limitaciones y has pensado, yo no soy la persona indicada. Y si te dijera que Dios no se basa en lo que tú ves, sino en lo que Él ya ha depositado dentro de ti. En Jueces capítulo 6, encontramos a un hombre escondido, inseguro y temeroso, pero al mismo tiempo, elegido por Dios para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. ¿Cómo puede alguien que se considera pequeño ser llamado valiente por el mismo Dios? ¿Por qué Dios insiste en ver grandeza donde nosotros solo vemos debilidad? Este capítulo no es solo la historia de Gedeón, es también la historia de todos los que han sentido que no están a la altura, pero que aún así escuchan el susurro de Dios diciendo, yo estoy contigo. Es el testimonio de que Dios cree en ti, más de lo que tú mismo te atreves a creer. Prepárate para descubrir en cada versículo una verdad que puede transformar tu identidad, tu fe y tu destino. Porque cuando Dios habla, no describe lo que somos ahora, sino lo que seremos si decidimos creerle. ¿Estás listo para verte con los ojos de Dios? Jueces 6:1 se narra, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Antes de que aparezca un libertador, la Biblia presenta un escenario devastador. Israel ha vuelto a caer en un ciclo de desobediencia. El pueblo se aleja del pacto, se entrega a la idolatría y provoca que la protección de Dios se retire. La consecuencia no tarda en llegar. Madián, una nación poderosa, invade y oprime a Israel durante 7 años. Este no es un ataque pasajero, sino una humillación constante. Madián destruía las cosechas, saqueaba el fruto del trabajo y obligaba a los israelitas a esconderse en cuevas y montes, como si fueran fugitivos en su propia tierra. Era una generación que vivía con miedo, sin identidad ni dirección. La tierra que una vez fluyó con leche y miel, ahora era campo de batalla. Lo que antes fue señal de la bendición de Dios, ahora era testigo del quebranto de un pueblo apartado. Sin embargo, en medio de ese silencio espiritual y opresión constante, algo comenzó a cambiar. El dolor despertó en ellos una necesidad: clamar. El clamor que se eleva desde un corazón humillado tiene poder para mover el cielo. Aunque Israel había hecho lo malo, cuando clamaron Dios escuchó, no porque lo merecieran, sino porque su misericordia es mayor que el pecado de su pueblo. Sin embargo, Dios no respondió enviando de inmediato un ejército o una liberación sobrenatural. Su primera respuesta fue enviar una palabra, una corrección, un recordatorio de quién era Él y por qué estaban en esa condición. Dios no interviene sin propósito. La opresión de Madián no fue casual. Fue un espejo para que Israel viera su condición espiritual. A veces Dios permite que nos encontremos con el límite de nuestras fuerzas para revelarnos que lejos de Él, nada podemos sostener. Él permite crisis no para destruirnos, sino para sacudirnos. Cuando el clamor rompe el orgullo, entonces la voz de Dios puede ser escuchada. Este no es solo un episodio histórico, es una imagen de la realidad espiritual de muchos hoy. Personas que, al igual que Israel, se han alejado de Dios, y en su alejamiento, han experimentado pérdidas, batallas internas, y un vacío profundo que nada puede llenar.
Pero la buena noticia es esta. Dios no ha terminado con aquellos que claman. Cuando todo parece perdido, Dios se manifiesta. No busca perfección, busca rendición. La historia de Gedeón comienza en medio de un pueblo quebrado, pero ese es precisamente el lugar donde Dios empieza a escribir los mayores capítulos de restauración. La presencia de Dios no está ausente en la crisis, muchas veces está esperando el clamor que nace de ella. Dios no se ha olvidado de los suyos, Él espera el momento exacto para levantar al que menos se lo espera y mostrar que su fidelidad no depende de la fuerza del hombre, sino del poder de su propósito. La restauración de Israel no comenzó con un ejército, sino con un clamor, y ese principio sigue vigente. Dios no necesita grandes recursos, solo corazones dispuestos. La historia está por cambiar, pero todo comienza aquí, en el momento en que el pueblo se quebranta y Dios decide actuar, porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios se manifiesta con mayor gloria. Jueces 6. Así empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 7 años de opresión quebrantaron el corazón de Israel. Ya no era solo una amenaza externa, era una ruina interna. El pueblo había perdido su libertad, su identidad y su dignidad. Cada vez que sembraban, los enemigos llegaban como enjambres a destruirlo todo. No había descanso, no había fruto, no había dirección. La tierra estaba seca por fuera y el alma por dentro. La vergüenza se había convertido en costumbre, la desesperación en rutina. Pero cuando todo está perdido, lo único que queda es clamar. Y eso fue lo que hizo Israel. Después de años de aflicción, su voz se elevó hacia el cielo. Un clamor no es solo un grito de dolor, es el reconocimiento de que ya no hay otra salida. Es cuando el orgullo se rompe y el alma se rinde. Es la confesión silenciosa de que hemos fallado, pero que aún creemos de que Dios puede escucharnos. Ese clamor no fue ignorado. Nunca lo es. La historia de Dios con su pueblo está marcada por una constante. Cada vez que Israel clamó de corazón, Dios respondió. No siempre de inmediato, no siempre de la manera esperada, pero siempre con fidelidad. El clamor verdadero atrae la atención del cielo porque nace del quebrantamiento, y Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Sin embargo, el clamor no solo mueve a Dios a actuar, también lo mueve a hablar. Antes de enviar una solución, Dios envió una revelación. Un profeta se levantó con un mensaje directo, confrontador, que les recordó por qué estaban donde estaban. No era solo una crisis física, sino una desconexión espiritual. Habían olvidado quién era Dios, lo que Él había hecho y lo que les había pedido. Se habían entregado a otros dioses, y ahora vivían el resultado de su alejamiento. Dios no siempre calma la tormenta primero, a veces calma el alma, y en otras ocasiones permite que la tormenta continúe para que el alma despierte. La respuesta de Dios al clamor de Israel fue traer conciencia antes que alivio, porque no hay verdadera restauración sin arrepentimiento, ni transformación sin confrontación. Dios quería más que liberarlos, quería devolverlos a Él. Este principio se mantiene hasta hoy. Cuando clamamos, Dios nos escucha, pero su respuesta muchas veces no será simplemente quitarnos el problema, sino mostrarnos el propósito detrás del proceso. Nos recuerda que la crisis puede ser la cuna del llamado, que la debilidad puede ser el terreno donde Él siembra fortaleza, y que el dolor puede ser la puerta hacia una vida completamente nueva en su voluntad. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Él escucha, responde y actúa, pero también enseña, redirige y confronta, porque su objetivo no es solo que salgamos del desierto, sino que aprendamos a no volver a Él por las mismas decisiones que nos llevaron allí. El clamor sincero es la llave que abre el cielo, pero también la puerta que deja entrar la verdad. El pueblo clamó, y Dios comenzó a moverse, no como ellos esperaban, sino como realmente necesitaban, porque el amor de Dios no es superficial, es un amor que primero transforma el corazón antes de cambiar las circunstancias. Es un amor que no solo nos saca del pozo, sino que nos enseña a caminar para no volver a caer. Y así comenzó todo, con un clamor,
con un pueblo rendido, con un Dios fiel que aún creía en ellos. Aunque estaban rotos, empobrecidos y alejados, Dios no los había olvidado, porque cuando el clamor es verdadero la respuesta siempre llegará. Y esta vez vendría en forma de un llamado inesperado a un hombre escondido, llamado Gedeón. Jueces 6:8-10. Se narra: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre, mas no habéis obedecido a mi voz. La respuesta de Dios al clamor de Israel no fue lo que muchos esperarían. En vez de enviar un ejército celestial o levantar de inmediato a un libertador, lo primero que hizo fue enviar una palabra. Un profeta se presenta en escena con un mensaje firme, claro y directo. Dios no actúa sin antes hablar, y cuando lo hace, su palabra no es un consuelo superficial. Put us in a box. Go ahead. That just gives us something to break out of. Because the next generation 2025 GMC Terrain Elevation is raising the standard of what comes standard. As far as expectations go, why meet them when you can shatter them? What we choose to challenge, we challenge completely. We are professional grade. Visit gmc.com to learn more. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Sino una confrontación profunda que va a la raíz del problema. Este profeta no trajo una promesa, trajo un recordatorio. No ofreció alivio, ofreció verdad. Les recordó que fue Dios quien los sacó de Egipto, quien los libró de la esclavitud, quien echó delante de ellos a sus enemigos. En otras palabras, les recordó su historia, su identidad, su origen, su pacto, pero también les señaló con firmeza la causa de su aflicción. No habéis obedecido mi voz. Antes de que Dios libere al pueblo de manos extranjeras, quiere liberarlo de su rebelión interna, porque el mayor enemigo de Israel no era Madián, era su propio corazón endurecido. El exilio no empezó con una guerra, empezó cuando decidieron ignorar la voz de Dios. Por eso la restauración no comienza con armas, sino con obediencia. Esta parte del relato revela una de las verdades más ignoradas en nuestra generación. Dios siempre trata primero con el corazón antes de tratar con el problema. No se trata simplemente de salir del sufrimiento, sino de entender lo que nos llevó hasta allí. Y para eso, Dios envía su palabra como luz en medio de la confusión, como espada que corta lo que está podrido, como semilla que puede dar fruto nuevo. El mensaje del profeta no es popular. No alimenta las emociones, no entretiene el alma herida, no vende ilusiones, pero es absolutamente necesario. Porque si no hay corrección, no puede haber redención. Si no hay reconocimiento de pecado, no hay restauración verdadera. El pueblo clamó pidiendo ayuda, y Dios respondió trayendo claridad. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una mano que nos saque, sino una voz que nos despierte. Esta escena nos recuerda que Dios no actúa para aliviar momentáneamente el dolor, sino para transformar el rumbo de nuestras vidas. Él no quiere hijos que vuelvan a clamar cada vez que el enemigo los oprime. Él quiere hijos que escuchen, obedezcan y vivan en comunión permanente con Él. La palabra del profeta es una invitación a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. ¿Cuántas veces pedimos ayuda, pero no estamos dispuestos a escuchar? Queremos respuestas, pero ignoramos la instrucción. Queremos liberación, pero rechazamos la corrección. Sin embargo, Dios no cede a nuestras exigencias emocionales. Él mantiene su fidelidad a su verdad.
Por eso su primer paso siempre será hablar, porque su palabra es vida. Dios no libera sin primero revelar, y en esa revelación, muchas veces nos enfrentamos a verdades que duelen, pero que también sanan, porque solo al ver nuestra desobediencia, podemos arrepentirnos, solo al reconocer nuestro desvío, podemos volver al camino, solo al recordar su fidelidad, podemos recuperar la fe que habíamos perdido. Israel clamó, y Dios respondió, no con un milagro inmediato, sino con una voz profética que los llevó a mirar hacia adentro, porque antes de vencer a Madián, debían vencer su propia indiferencia espiritual, y solo entonces, cuando la palabra haya hecho su obra, podrá levantarse el libertador. La historia de liberación aún no ha comenzado, pero el proceso de restauración ya está en marcha, porque la palabra que Dios envía antes de actuar es la semilla que prepara el terreno para el milagro. Jueces 6:11 se narra: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La escena cambia, ya no vemos a un pueblo entero, sino a un solo hombre. No se trata de un guerrero, ni de un líder, ni de alguien conocido. Se trata de Gedeón, un hombre cualquiera, escondido en un lagar, sacudiendo trigo en un lugar diseñado para el vino. Este detalle no es menor. El lagar es un espacio cerrado, oculto, poco ideal para la tarea que Gedeón intenta realizar. Pero esa es precisamente la imagen que el texto quiere mostrarnos. Un hombre haciendo lo posible por sobrevivir, adaptándose al miedo, acostumbrado a esconderse. Gedeón no está en guerra, está en defensa. No está liderando, está resistiendo. Vive como muchos, sobreviviendo en un mundo hostil, intentando proteger lo poco que le queda, adaptado a la opresión como si fuera parte natural de la vida. Y es ahí, en ese lugar de escondite, donde Dios se manifiesta. El ángel de Jehová no aparece en el templo, ni en medio de una multitud, sino debajo de una encina, en medio de la rutina de un hombre ordinario. Dios no buscó a Gedeón en una reunión espiritual, sino en la oscuridad de su temor. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, no necesita escenarios perfectos. Él se manifiesta donde hay necesidad, aunque todo lo demás esté quebrado. Gedeón no estaba buscando a Dios, no estaba orando, no estaba preparado. Pero Dios lo estaba buscando a él, y esto cambia todo. El llamado no nace del mérito humano, sino de la iniciativa divina. Dios lo encuentra en su miedo, en su debilidad, en su rutina defensiva, y ahí comienza a hablar. Esta verdad tiene un poder transformador. Dios no espera a que estés listo porque Él mismo es quien te prepara. Él no escoge a los valientes, los forma, no elige a los capaces, los capacita, no busca a los fuertes, se perfecciona en la debilidad. Y Gedeón es prueba de ello. Muchos hoy viven como Gedeón, escondidos, dudando, intentando sostener su vida entre amenazas, convencidos de que no son la persona indicada. Y sin embargo, es a ellos a quienes Dios llama. Porque el llamado de Dios no se basa en cómo nos sentimos, sino en lo que Él ha decidido hacer con nosotros. El ángel se presenta no con reproche, sino con presencia. Se sienta, observa, está cerca, y esa cercanía divina lo cambia todo. La encina de Ofra se convierte en un lugar santo, no por el entorno, sino por la visita de Dios. Y así ocurre siempre. Dios santifica el lugar donde decide manifestarse. Un lagar puede convertirse en altar. Un escondite puede volverse el inicio de un destino. Una rutina puede transformarse en una llamada eterna. Este encuentro marca un antes y un después, no por lo que Gedeón hace, sino por lo que Dios decide. Porque cuando Dios escoge a alguien, su gracia desciende, su voz se revela, y su propósito comienza a caminar, incluso si la persona aún no lo comprende. Dios no estaba buscando un guerrero, estaba buscando un corazón que, aun temblando, estuviera dispuesto a obedecer. Y a veces, eso es lo único que se necesita para cambiar la historia. Un corazón temeroso, sí, pero abierto a escuchar cuando Dios llama. En el silencio del lagar,
rodeado de temor, en la tarea cotidiana más insignificante, el cielo descendió. Porque así actúa Dios. Él ve lo que nadie más ve. Él llama a los escondidos. Él levanta a los que otros han descartado. Y así comenzó la historia de Gedeón, no con una espada, sino con un encuentro. Jueces 6, 12, se narra: y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las palabras del ángel caen como un trueno en medio del silencio del lagar. Gedeón no las espera, no las entiende, y tampoco se identifica con ellas. Está escondido, temeroso, debilitado. Pero Dios lo llama con una identidad que parece no corresponder a su realidad actual: varón esforzado y valiente. Aquí está una de las claves más poderosas de este capítulo. Dios no habla según lo que somos en este momento, sino según lo que Él ha depositado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Su mirada no está limitada por nuestras circunstancias. Su voz no depende de nuestras emociones. Él ve el fin desde el principio, y llama por su nombre a lo que todavía está en proceso de nacer. Mientras Gedeón se ve a sí mismo como débil, insignificante y derrotado, Dios ve a un guerrero en formación. Mientras Gedeón se esconde del enemigo, Dios lo llama para vencerlo. Esta desconexión entre la percepción humana y la visión divina no es un error, es parte del proceso de transformación espiritual. El llamado de Dios siempre nos confronta con la distancia entre lo que creemos que somos y lo que Él sabe que podemos ser. La expresión Jehová está contigo no es solo una frase de ánimo, es una declaración de respaldo celestial. No importa cuán poca fuerza creas tener, si Dios está contigo, todo cambia. Su presencia no es decorativa, es activa. Su respaldo no es simbólico, es real. Y donde está su presencia, también está su poder. Gedeón no había demostrado valentía, no había ganado batallas, no había hecho méritos, pero Dios lo llama valiente. ¿Por qué? Porque el valor delante de Dios no se mide por el resultado, sino por la disposición del corazón. Lo que hace valiente a Gedeón no es que no tenga miedo, sino que a pesar del miedo, va a obedecer cuando Dios lo llame. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Este principio es una revelación para todos los que han vivido bajo la sombra de la inseguridad. Muchos cargan etiquetas impuestas por otros. No puedes, no sirves, no eres suficiente. Pero Dios rompe esas etiquetas con una sola palabra. Él llama a los caídos, a los ignorados, a los que nadie considera, y con su voz les da un nuevo nombre. Cuando Dios llama, no lo hace para inflar el ego, sino para activar el propósito. Gedeón fue llamado valiente no para sentirse mejor, sino para levantarse y actuar, porque el llamado de Dios siempre demanda una respuesta, una decisión, una entrega.
y esa decisión empieza por creerle más a su voz que a nuestras propias dudas. Muchos hoy están como Gedeón, agachados en el lagar, sacudiendo trigo en secreto, adaptándose a la escasez, sobreviviendo como si esa fuera la única opción. Pero Dios se presenta en medio de esa escena para decirte: yo estoy contigo, eres valiente, te llamé con propósito, te vi cuando nadie más te veía, y te elegí no por lo que ves en ti, sino por lo que yo he depositado en ti. Aceptar esta verdad requiere humildad, porque no se trata de sentirnos grandes, sino de creer que aquel que nos llamó es fiel para completar la obra que comenzó. La grandeza no está en nosotros, sino en aquel que nos llama por nuestro verdadero nombre. Dios no te llama por lo que fuiste, ni por lo que temes ser. Te llama por lo que ya decretó sobre tu vida en lo eterno, y aunque no lo veas aún, su palabra no vuelve vacía. Si Él te llama valiente, entonces lo eres. Si Él dice que está contigo, entonces es suficiente. No necesitas más pruebas, necesitas creerle. En ese encuentro celestial en el lagar, Gedeón no solo recibe un mensaje, recibe una nueva identidad. Ya no será más el hombre escondido, sino el instrumento escogido, porque cuando Dios te llama, también te transforma. Jueces 6:15. Se narra: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón escucha el llamado, pero no puede aceptarlo sin antes vaciar su corazón de dudas. Y así, como ocurre con muchos que han sido llamados por Dios, lo primero que brota no es fe, sino excusas. La inseguridad no tarda en manifestarse. La voz divina lo llama valiente, pero la voz interna le grita insuficiente. En su respuesta, Gedeón no solo describe su condición social, revela su percepción personal: soy pequeño, soy pobre, soy el último. Aquí se presenta un conflicto común entre el cielo y el alma. Dios declara lo que ve en el espíritu, pero el hombre responde desde su herida emocional. La conversación con Dios se convierte en un espejo de las limitaciones que Gedeón ha cargado toda su vida. No se trata solo de la familia ni de su tribu, es su identidad la que está fracturada. Como muchos, ha aprendido a definirse por lo que no tiene, por lo que otros no valoran, por lo que el miedo le ha repetido una y otra vez. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios no retrocede, no corrige la percepción de Gedeón con una lección de autoestima, sino con una afirmación contundente: yo estaré contigo. Porque cuando Dios llama, no le interesa el currículo del hombre, sino su disposición a creer. La misión no depende del origen del instrumento, sino de la presencia del Dios que lo envía. Las excusas de Gedeón representan las de muchos de nosotros. Pensamos que Dios solo puede usar a los capacitados, a los fuertes, a los que tienen un pasado limpio, una posición influyente o una voz elocuente. Pero ese no es el modelo bíblico. Dios escoge a lo vil, a lo necio, a lo débil del mundo para mostrar su gloria en 1 Corintios 1:27. Él no necesita habilidades, necesita obediencia. Cada vez que Gedeón trata de minimizarse, Dios lo eleva con su propósito. Cada argumento que nace del temor es derribado por una promesa eterna. No hay pobreza que limite a Dios, no hay debilidad que lo detenga, no hay estructura familiar que impida su llamado. Cuando Él decide usar a alguien, lo hace precisamente para que sea evidente que la gloria es completamente suya. Gedeón no está solo en su reacción. Moisés dijo que no sabía hablar. Jeremías dijo que era muy joven. Isaías se confesó impuro. Pero en todos los casos, Dios no escogió basándose en lo que eran, sino en lo que haría a través de ellos. La inseguridad humana no puede apagar el propósito divino, a menos que decidas creerle más a tus limitaciones que a su palabra. La voz de Dios confronta nuestras excusas, no con acusación, sino con verdad. Él no ignora nuestras debilidades, pero tampoco permite que ellas definan nuestro destino. Nos llama a salir del molde del pasado, a soltar los argumentos del alma y a abrazar la visión del cielo. Gedeón no fue el elegido porque era valiente.
Fue el elegido porque Dios vio en él una disposición que él mismo no sabía que tenía. Y esa es la clave. Dios no busca perfección, busca rendición. No espera que estés listo, espera que estés dispuesto. El diálogo de Gedeón con Dios es el mismo que muchos creyentes tienen hoy en silencio. ¿Yo? ¿Por qué a mí? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué recursos? Y Dios responde como lo hizo entonces. Porque yo estaré contigo. Esa frase lo cambia todo, lo transforma todo, lo sostiene todo. No hay excusa que resista el peso de esa promesa. Jueces 6:17. Se narra, y él respondió: yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A pesar del encuentro directo con el ángel de Jehová, Gedeón aún lucha con su interior. Lo que ha oído es demasiado grande. Lo que ha sido llamado a hacer sobrepasa todo lo que su mente puede procesar. Y entonces hace lo que muchos haríamos en su lugar: pide una señal. Pero esta petición no nace de rebeldía, ni de incredulidad hostil. Nace de un alma temerosa que necesita seguridad antes de avanzar. Gedeón no rechaza el llamado, pero necesita confirmación. Dios en su paciencia no lo reprende, no le dice ya te lo dije, créelo y obedece, no lo descarta. En lugar de eso, Dios desciende a su nivel, le permite la señal y confirma que sí ha sido Él quien ha hablado. Esta actitud divina revela algo glorioso. Dios no solo tiene paciencia con nuestras debilidades, sino que también se revela con ternura cuando nuestras dudas son sinceras. Gedeón prepara una ofrenda, no como un rito vacío, sino como un acto de reverencia. Toma harina, carne, caldo, elementos valiosos en un tiempo de escasez. Lo que le ofrece al ángel representa su corazón, lo poco que tiene, pero entregado con sinceridad. Y es entonces cuando ocurre el milagro. El ángel toca la ofrenda con la punta de su báculo, y fuego sube desde la roca. La señal no viene del cielo, sino de lo que Gedeón había puesto sobre la piedra. La confirmación no vino de algo externo, sino de algo que brotó del altar personal. Esto es profundo, porque muchas veces buscamos señales fuera. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. The summer sun hums, and all you crave is something cold and crisp. So you pour it. An icy cocktail made with Tequila Don Julio. Crafted with 100% Blue Weber agave, born under the Mexican sun, and made to be shared when the day runs long and the light gets golden. Shop now at donjulio.com. Please drink responsibly. Don Julio Tequila, 40% alcohol by volume, imported by Diageo Americas, New York, New York. Pero Dios quiere que entendamos que las señales más poderosas ocurren cuando entregamos lo que tenemos y nos rendimos completamente. El fuego no cayó del cielo como en tiempos de Elías. Esta vez el fuego salió desde la roca. Fue Dios mostrando que cuando hay entrega verdadera, hay manifestación sobrenatural. Después de este acto, el ángel desaparece, y Gedeón reacciona con temor. He visto al ángel de Jehová cara a cara. En su cultura, eso implicaba una muerte segura. Pero la voz de Dios viene inmediatamente con una palabra de paz: no temas, no morirás. Esta frase no solo le calma el corazón, sino que sella el inicio de un nuevo tiempo. A partir de aquí, todo cambia. La confirmación que Gedeón necesitaba ha llegado, no solo en forma de fuego,
sino en la certeza de que Dios está presente, está hablando, y está dispuesto a caminar con Él en cada paso. La duda no fue un obstáculo, fue el camino por el cual Dios se reveló más profundamente. Este pasaje nos recuerda que la fe no siempre comienza con fuerza, sino con honestidad. Gedeón tenía miedo, pero también tenía un corazón que quería creer. Y eso es lo que Dios honra. Él no necesita gigantes espirituales, sino personas que, aun temblando, se atrevan a pedirle que confirme su voluntad para poder obedecer con certeza. Pedir confirmación no es señal de incredulidad cuando nace del deseo de obedecer bien. Gedeón no buscaba evadir su llamado, sino asegurarse de no moverse sin Dios, y ese es un principio que debemos rescatar. No se trata de correr, se trata de estar seguros de que Él va adelante, porque cuando tienes la certeza de que Dios está en el asunto, el temor pierde fuerza y el propósito se vuelve claro. Dios no está enojado con los que dudan desde la sinceridad. Él se acerca, se manifiesta y deja señales imborrables en el corazón. Y cuando eso ocurre, ya no se puede volver atrás. Gedeón, a partir de aquí, no será el mismo, porque el Dios que lo llamó también se dejó encontrar, porque el Dios que habló también se reveló, porque el Dios que lo eligió no se ofendió por su duda, sino que la usó para mostrarle su fidelidad. Jueces 6:24. Se narra: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Este altar está hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Después del encuentro, después de la confirmación, después del temor que fue calmado con una palabra de paz, Gedeón reacciona como reacciona todo aquel que ha tenido una experiencia verdadera con Dios. Construye un altar, no una torre, no un monumento personal, no una bandera de victoria, un altar, porque cuando Dios se revela, lo único digno de levantar es un lugar donde rendirnos completamente ante Él. Este altar tiene nombre, y no es cualquier nombre: Jehová Salom, que significa el Señor es paz. Esta es la primera vez en toda la Escritura que alguien llama a Dios por este título, y no es casual. Gedeón no estaba en un tiempo de paz. La guerra con Madián no había terminado. El pueblo seguía oprimido. Él aún no se había convertido en líder, pero algo había cambiado profundamente. Ahora sabía que Dios estaba con él, y eso era suficiente. La paz que declara este altar no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de la presencia divina en medio del conflicto. Es el tipo de paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que el cielo está involucrado. Gedeón entendió que aunque aún no había batalla ganada, ya no estaba solo, y esa revelación trajo reposo. En tiempos antiguos, levantar un altar no era solo un acto de adoración, era también una declaración pública. El altar en Ofra se convirtió en un testimonio visible de que allí Dios se había manifestado, de que allí una vida había sido transformada, de que allí alguien había escuchado su voz. El altar es la respuesta natural del corazón que ha sido tocado por la gracia. Este altar no es de piedra solamente, es de memoria. Representa el momento en que el temor fue vencido por la presencia, el momento en que la duda fue respondida por fuego, el momento en que un hombre común fue llamado por su verdadero nombre. Y ese tipo de momentos no se olvidan, se marcan, se celebran, se levantan como señal. Lo que ocurre aquí es vital para todo creyente. Antes de que Dios use a Gedeón públicamente, primero se asegura de establecer un altar privado, porque nadie puede guiar a otros a la victoria si no ha aprendido primero a rendirse. Nadie puede liberar a un pueblo si no ha aprendido a adorar. La autoridad espiritual comienza en el altar secreto, no en la visibilidad externa. Hoy también necesitamos volver a levantar altares, no físicos, sino espirituales, lugares en el corazón donde recordemos quién es Dios, lo que nos ha hablado, y lo que ha hecho con nosotros en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Altares que nos recuerden que Él es paz, incluso cuando el mundo no lo es, que su presencia es real, incluso cuando los problemas aún no se han resuelto, que su voz es suficiente para transformar todo lo que el temor había distorsionado.
El altar que Gedeón levantó no fue solo un acto simbólico, fue un cimiento espiritual, porque a partir de ese momento, todo lo que haga será sostenido por esa paz. No es valentía humana, es convicción divina, no es estrategia militar, es obediencia al Dios que ya se manifestó, y eso cambia todo. Gedeón aún no es un héroe, pero ya es un adorador, y en el reino de Dios ese es siempre el primer paso, porque antes de derribar altares ajenos, debemos levantar el nuestro. Antes de destruir la idolatría externa, debemos asegurarnos de que en nuestro interior solo haya un trono ocupado, el de Jehová Salom. Jueces 6, 25. Se narra: aconteció que aquella misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Después del encuentro, la confirmación y el altar de paz, Dios no espera. Esa misma noche, no al día siguiente, no después de un tiempo de reflexión, sino en el mismo día del llamado, el Señor habla de nuevo, pero esta vez no para consolar a Gedeón, sino para ordenarle una acción concreta y radical: derribar el altar de Baal que hay en la casa de su padre. Aquí se revela una verdad profunda: antes de que Dios te use públicamente, primero tiene que limpiar tu altar privado. La primera batalla de Gedeón no será contra Madián, sino contra la idolatría de su propia familia. Antes de levantar un ejército, tendrá que destruir lo que por años ha contaminado su casa. Esta no es una tarea militar, es una tarea espiritual, es una confrontación directa con los ídolos, con la costumbre, con las estructuras heredadas que han usurpado el lugar de Dios. No se trata simplemente de romper estatuas físicas, sino de cortar de raíz todo lo que representa una alianza con lo falso. La idolatría en Israel no era solo una práctica religiosa, era una traición espiritual. Significaba poner la confianza en lo creado, en lo visible, en lo culturalmente aceptado, y eso debía ser destruido antes de cualquier otra misión. Dios le está diciendo a Gedeón: no puedes representar mi nombre mientras tu casa sigue honrando a otros dioses. No puedes liberar a un pueblo si tu propia vida sigue tolerando lo que yo aborrezco. Es un principio que traspasa los siglos. No hay autoridad espiritual sin santidad personal. Y la santidad comienza por confrontar todo lo que compite con el lugar de Dios en nuestra vida. Lo más impactante de esta orden es que el altar de Baal estaba en la casa de su padre. Es decir, no era un enemigo externo, sino una costumbre interna. Esto implica valentía no solo frente a lo ajeno, sino frente a lo familiar. Gedeón no debía comenzar su misión en un campo de batalla lejano, sino en su propia comunidad, en su propia sangre, en su propio linaje, y esto muchas veces es lo más difícil, porque obedecer a Dios a veces nos enfrenta con lo que más nos duele dejar atrás. La idolatría no siempre es obvia, a veces toma la forma de tradiciones, hábitos, formas de pensar o estructuras emocionales que hemos normalizado, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Si Él va a usar a Gedeón, no será con mezclas, no será con compromisos ocultos, no será con altares divididos. El primer paso es derribar lo falso para levantar lo eterno. Y no solo debía derribar, también debía edificar. El texto dice que, después de destruir el altar de Baal, Gedeón debía construir uno nuevo al Señor sobre la roca y ofrecer un sacrificio. Dios no solo quiere destruir lo malo, quiere reemplazarlo con lo verdadero. Donde antes hubo confusión, ahora habrá consagración. Donde antes hubo mentira, ahora habrá verdad. Donde antes hubo idolatría, ahora habrá adoración genuina. Lo que Gedeón hizo esa noche fue más que una acción simbólica. Fue una declaración de guerra espiritual. Fue el momento en que cortó el vínculo con el pasado. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash.
With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork and make perfect, silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. Are you ready to dairy-free your mind? This summer, melt away your dairy-free expectations with So Delicious dairy-free frozen desserts. Enjoy mind-blowing flavors like salted caramel cluster, chocolate cookies and cream, cookie dough, and more. For over 35 years, So Delicious has been cranking up the flavor with show-stopping products that are 100% dairy-free, certified vegan by Vegan Action, and are so unbelievably creamy, your taste buds will do a double take. Dairy-free your mind. Visit SoDeliciousDairyFree.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Rompió con la complacencia y decidió que si Dios lo había llamado, entonces debía comenzar por obedecer en lo más íntimo, derribar para edificar, cortar para restaurar, romper para liberar. Y aunque lo hizo con temor, lo hizo. No esperó condiciones ideales, no buscó aprobación humana. Actuó de noche, pero actuó, y eso fue suficiente para que el plan de Dios siguiera avanzando. Porque Dios no busca perfección en la ejecución, sino fidelidad en la obediencia. Y Gedeón, aunque temeroso, fue obediente. Este es un llamado directo para todos los que desean ser usados por Dios. ¿Hay altares que debes derribar antes de caminar en el propósito que has recibido? ¿Estás dispuesto a confrontar lo que hay en tu entorno, aunque sea difícil, aunque implique ser rechazado, aunque rompa a estructuras familiares? Porque solo quien está dispuesto a obedecer en lo secreto podrá ser respaldado en lo público. Dios llama a Gedeón, pero antes de llevarlo a la batalla, lo lleva al altar, y ese es siempre el orden divino. Primero el corazón, luego la misión, primero la limpieza, luego la conquista, primero la obediencia, y después el respaldo. Jueces 6, 34, se narra. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Después de la obediencia silenciosa en la noche, después de derribar el altar familiar y levantar uno nuevo al Dios verdadero, ocurre lo que solo el cielo puede provocar. El Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón. Esta no es una emoción humana, ni una exaltación momentánea. Es una investidura divina. Es la señal de que Dios aprueba, respalda y se manifiesta con poder en aquel que ha sido obediente en lo oculto. Aquí se produce un punto de quiebre en la historia. Gedeón, el hombre que días atrás se escondía en un lagar, ahora se levanta con autoridad, no porque haya ganado batallas, sino porque el Espíritu de Dios ha descendido sobre él. En la Escritura, cada vez que el Espíritu viene sobre alguien, ese alguien deja de ser simplemente un individuo, y se convierte en instrumento de propósito eterno. Gedeón toca el cuerno, un gesto que en la antigüedad no era solo una señal de guerra, sino una convocatoria espiritual. El cuerno anuncia que algo nuevo está comenzando, que es tiempo de unirse, de avanzar, de confiar. Y lo más sorprendente es que aquellos que antes no lo reconocían, los abiezeritas, ahora se unen a él. El mismo pueblo que quiso matarlo por destruir el altar de Baal, ahora lo sigue. Este cambio no es político ni estratégico, es espiritual. Cuando el Espíritu de Dios respalda a una persona, incluso sus enemigos tienen que reconocerlo. La unción autentica lo que la fe comenzó. La obediencia en lo secreto atrae el respaldo en lo público. Y lo que parecía imposible, un líder emergiendo de una familia sin honra, en una tribu poco influyente, se convierte en realidad. Pero aún con el respaldo del Espíritu, Gedeón pide otra confirmación. Las señales del vellón, una mojada, la otra seca, muestran que el alma de Gedeón aún necesita seguridad. Y nuevamente, Dios no lo reprende,
lo acompaña. Porque el proceso de fe también es un camino de maduración. Y el Señor, lejos de cansarse de nuestras inseguridades, nos sostiene paso a paso mientras caminamos hacia lo que nos prometió. El capítulo 6 termina con Gedeón rodeado de tropas, pero aún en proceso interno. No se ha convertido en héroe de la noche a la mañana, pero ya no es el mismo hombre del principio. Ahora camina con la seguridad de que no está solo. Sabe que Dios lo ha llamado, lo ha confirmado, lo ha capacitado y lo ha cubierto. Y esa certeza es más poderosa que cualquier arma. Este capítulo nos deja una enseñanza profunda. Cuando Dios está contigo, lo imposible no desaparece, pero se vuelve camino. Las circunstancias pueden seguir pareciendo adversas. Los enemigos siguen allí. Los desafíos aún están por delante. Pero hay una diferencia crucial. Ahora no caminas solo. Ahora llevas una palabra, una presencia, un respaldo que no proviene de hombres. Gedeón no pidió esta misión. Nunca soñó con ser libertador. No se sintió digno ni capaz. Pero Dios lo escogió, lo formó, lo procesó y lo llenó de su espíritu. Porque Dios no escoge por apariencia, escoge por propósito. No se impresiona por la fuerza humana, sino por la obediencia rendida. No busca al más preparado, sino al más dispuesto. La historia de Gedeón nos muestra que el mayor obstáculo no eran los madianitas, sino el temor interno, y Dios lo enfrentó desde el principio, con paciencia, con dirección, con presencia, porque cuando Dios cree en alguien, no se rinde ante sus inseguridades, insiste, llama, confirma, y al final, respalda. Hoy, ese mismo Dios sigue buscando corazones como el de Gedeón, personas comunes, quebrantadas, escondidas, pero dispuestas a obedecer, personas que ya no necesitan demostrar fuerza sino recibirla del cielo. Porque al final, no se trata de cuán fuerte seas tú, sino de cuán real sea su espíritu sobre ti. Gedeón fue transformado no por un título, ni por una estrategia militar, sino por un encuentro con Dios. Y tú también puedes ser transformado. Solo necesitas escuchar su voz, responder con sinceridad, rendirte por completo y permitir que el Espíritu de Jehová haga el resto. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.